Muy buenas noches. Primero que nada quiero agradecer a la SMEO por esta oportunidad. Me congratulo de que me hayan invitado, sobre todo porque tuve la posibilidad de asistir a varias de las presentaciones que hicieron los residentes y pues, me siento un poco presionado para hacerlo, por lo menos igual que como ellos lo hicieron. Me solicitaron que hablara sobre la familia de receptores, del factor de crecimiento epidérmico, o HER, Human Epidermal Growth Factor Receptor, que es la denominación. Entonces, los quiero llevar un poco por este campo. Lo primero es que los receptores de la familia del factor de crecimiento epidérmico son probablemente el ejemplo prototípico de cómo una señal del exterior de la célula ingresa al interior. Esto es, aquí sería el exterior, aquí está el interior, y el receptor es el elemento que liga estos procesos. Puesto de otra manera, tenemos señales externas que le dicen a las células qué es lo que deben de hacer o qué es lo que no deben de hacer, y después la célula a través del receptor interpreta esta señal y tenemos una respuesta. Las respuestas son impresionantemente complejas, a pesar de que lo simplificamos en dibujitos como estos. Y lo que suelen hacer es tener efectos rápidos que se reflejan sobre el metabolismo, alteran la expresión génica y algo que interesa mucho en cáncer es que altera el comportamiento de las células. Probablemente el comportamiento más importante es el de la motilidad. El cáncer en sí es una enfermedad mortal por el hecho de la metástasis. El 90 y tantos % de los pacientes por cáncer mueren por invasión de tejidos y órganos vitales. De manera que si no existiera este efecto de esta acción de motilidad, el cáncer sería mucho más controlado. Perdón, debo de... Muy bien. En este proceso de señalización hay una molécula que juega un papel central y esta molécula es el ATP. La razón no es porque sea energética, sino porque una minúscula parte del ATP se utiliza para marcar proteínas transfiriendo un grupo fosfato a un grupo hidroxilo que se encuentra sobre algún aminoácido. Esta transferencia de fosfato, representada aquí, se convierte en switches de encendido y de apagado de procesos. Es por esta razón que los procesos de fosforilación se han vuelto tan importantes y juegan un papel crucial, en particular en cáncer. ¿Cuántos aminoácidos se pueden fosforilar? Pues resulta que solo son 3 en humanos. Son la tirosina, serina y treonina. ¿Y por qué? Pues porque los 3 tienen estos grupos hidroxilos. Sin embargo, representan 2 lenguajes paralelos que se hablan en la célula normal y en la célula transformada en los procesos de señalización. Si nos imaginamos que este círculo representa el 100% de todas las proteínas que pueden ser fosforiladas, una de cada 1000 de estas proteínas es fosforilada en residuos de tirosina. Cerca de 700 son fosforiladas en residuos de treonina y el resto en residuos de serina. Esto quiere decir que la cantidad de fosforilaciones en residuos de tirosina que ocurren sobre la célula es minúscula, es muy, muy pequeña comparada con los otros residuos. Uno podría pensar que por lo tanto no son muy relevantes, pues es todo lo contrario. Las fosforilaciones en residuos de tirosina actúan como switch de encendido y apagado de procesos como proliferación, supervivencia, motilidad. Y las fosforilaciones en residuos de serina o treonina, aquí lo que quise representar es algo así como un reóstato, un botón de estos que usamos para subir y bajar la intensidad del volumen del radio o de la luz, modulan a la alta o a la baja este estado de encendido. Entonces, está claro que las fosforilaciones en tirosina se encuentran en una posición estratégica en la señalización celular, lo que se refleja en el hecho de que hay muy pocas. Por lo tanto, sería interesante saber quiénes ponen estas fosforilaciones en residuos de tirosina, quiénes la quitan y cuáles son los sustratos.
Tenemos cerca de 23.600 genes. La cuenta todavía está en proceso, pero no vamos a tener más de 25.000, eso ya está muy claro. Y con esos 25.000 genes, el cigoto logra desarrollar todo lo que tiene que hacer, pasa por toda la embriogénesis, vivimos la etapa adulta, y todo eso está codificado por esos 23.000 genes. De estos 23.000 genes, sorprendentemente, el 2% son enzimas que ponen residuos de fosfato sobre residuos de serina o tronina. Esto es, el 2% de todos los genes están fosforilando una milésima de las proteínas que son fosforiladas. Y esto nuevamente refleja la importancia estratégica de estas fosforilaciones. Entonces tenemos muy poquitos residuos que son fosforilados, pero muchas proteínas del genoma que están jugando un papel regulándolos. Tenemos en total 518 sinasas, o sea, las proteínas que pueden pegar fosfatos no son más que esas, eso ya se sabe porque ya se secuenció todo el genoma humano. Y de esas, la mayoría son genes funcionales, pero por ejemplo hay 106 que son sinasas que sabemos que existen, pero no se sabe o se sospecha que no tienen un funcionamiento como sinasas. Este árbol que está aquí representa cómo está distribuida toda la familia de sinasas, o sea, estas 518 genes. Y aquí en este circulito en verde les muestro dónde está la familia donde se encuentran el receptor de crecimiento, el receptor del factor de crecimiento epidérmico, junto con otros de sus primos hermanos que mencionaremos en un momento. Entonces, como se ve, ocupa una pequeña esquinita de este universo tan grande de sinasas. Bueno, ¿qué es lo que hacen estas enzimas que regulan la fosforilación de residuos de tirosina? Pues regulan 3 procesos fundamentales de los 4 procesos que realizan las células. Las células responden a factores 1 para no morirse. Si faltan estos factores, las células se mueren. Justamente este es uno de los problemas que ocurre con las células transformadas. Las células transformadas encuentran la manera de no depender de estas señales y en consecuencia pueden sobrevivir en ausencia de señales externas. Esa sería una de las grandes primeras aberraciones de la célula tumoral. Y son justamente estas sinasas, TRKs quiere decir Tyrosine Receptor Kinases, o esas sinasas acopladas a receptores que fosforilan residuos de tirosina. Esta es una de las funciones que median. La otra es la proliferación. La evidencia más clara asociada al cáncer es precisamente las neoplasias y la proliferación descontrolada. De manera que cuando una célula logra resolver el problema de proliferar en ausencia de estas señales, entonces estos receptores contribuirán a la neoplasia. Y por último, la diferenciación. Estos factores participan en la diferenciación de las células. En el cáncer, si recordamos, la malignidad de la célula está asociada a la pérdida de su estado diferenciado. Lo único que no hacen estos receptores, estas moléculas, es mediar la muerte por apoptosis, que es el otro gran proceso controlado por las células. De manera que estas sinasas de residuos de tirosina participan en 3 de los 4 procesos fundamentales que realiza cualquier célula. Bueno, pero entremos en materia. Entonces, los receptores del factor de crecimiento epidérmico es una familia prototípica, como yo decía, y es prototípica porque tanto el ligando como el receptor fueron los primeros factores de crecimiento y de supervivencia que se purificaron. De hecho, se purificaron en un modelo de maduración del ojo en conejo. Entonces, el factor, su primera acción no fue mediar la proliferación, sino fue mediar la maduración del ojo en los mamíferos. Y sus receptores se clonaron obviamente de la misma manera. Más adelante, estos receptores se estudiaron en el nemátodo, Caenorhabditis elegans, y ahí se pudieron identificar las vías de señalización muy rápidamente a través de genética, que resultaron ser las mismas que se estudiaron en Drosophila, en moscas. Ahí se estudiaba el desarrollo del ojo. Perdón, olvidé decir, en el nemátodo, el factor lo que promueve es la diferenciación y la estructuración de la vulva. Entonces ya tenemos 3 modelos completamente distintos. Uno es la maduración del ojo,
el otro es la maduración y estructuración de la vulva, y el tercero es la maduración de las somátides o elementos visuales de las moscas. Y en los tres sistemas participan exactamente los mismos ligandos con los mismos receptores y encienden vías de señalización muy semejantes, pero las respuestas celulares son completamente diferentes. Es por esta razón que este receptor y sus ligandos fueron los primeros en entenderse. Hoy sabemos que la familia tiene 4 elementos, 1, 2, 3 y 4, y sorprendentemente varían mucho en la cantidad, el tipo de ligandos y las respuestas celulares que son evocadas. Obviamente, pues el primero es el ligando, el factor de crecimiento epidérmico, su primo hermano, que es el factor de crecimiento transformante alfa, no confundir con beta, y una serie de ligandos que participan en diferentes momentos del desarrollo embrionario y ayudan al mantenimiento tisular. HER2, que es el otro elemento que nos va a interesar hoy, que curiosamente no se sabe que tenga ligando. Ahorita vamos a ver por qué, o sea, de hecho no tiene ligando. Ahorita vamos a ver por qué. O sea, no es que no se sepa, sino que no puede unir ligando. 3 y 4, 3 es extraño en el sentido de que parece estar restringido al sistema nervioso central y solo tiene un ligando asociado a su desarrollo, mientras que 4 tiene otra vez una variedad de ligandos. En esta transparencia se resume cómo se cree que evolucionó esta familia. Hemos visto que se encuentra desde los nemátodos, en donde solo existe un gen que codifica para un ligando, un solo gen que codifica para un receptor. En Drosophila, recuerden que les comentaba que ahí se identificó el desarrollo de las somátides, existe un solo gen para el receptor, pero existen 4 diferentes ligandos. En el humano y en el resto de los mamíferos tenemos 4 receptores y tenemos una gran variedad de ligandos. Pero quisiera detenerme aquí para que viéramos qué es lo que pasa con los receptores en los mamíferos y los que más nos interesan en la plática de hoy. HER1, que sería el receptor del factor de crecimiento epidérmico, es el que tiene la mayor promiscuidad en capacidad de unir ligandos. Tiene un dominio de unión, una región transmembranal y un dominio de sinasa que le permite mandar las señales al interior de la célula. HER2, que está sobreexpresado en cáncer de glándula mamaria, en su dominio extracelular no tiene un dominio de unión al ligando. Y como consecuencia de eso, no puede unir nada porque perdió esa capacidad. Sin embargo, sí tiene un dominio de sinasa. En consecuencia, sí puede mandar una señal al interior. Pero la pregunta es, ¿cómo se enciende si no tiene un dominio de unión al ligando? Bueno, lo que se sabe es que puede formar parejas con HER1, con HER4, y entonces estas parejas sí pueden señalizar. Perdón, HER3 es la contraparte de HER2. Tiene un dominio de unión al ligando que es promiscuo, puede unir a una variedad de ligandos, pero su dominio de sinasa está mutado y no puede señalizar. Entonces, nuevamente, HER3 tiene que formar heterodímeros con HER4, con HER2 o con HER1 para poder señalizar. Y finalmente, HER4 se parece a HER1 en el sentido de que es totalmente autónomo. Une ligandos y puede transmitir la señal. Ahora, lo interesante de esta apreciación es que la naturaleza resolvió el problema de una diversidad de funciones solo con 4 copias y además favoreciendo la formación de homodímeros, 2 parejas de HER1 o 2 parejas de HER4, o heterodímeros, HER1 con HER2, HER1 con HER3, HER4 con HER2, HER4. Esto lo que hace es que con pocos genes se tiene una gran diversidad de receptores y esto explica la diversidad de ligandos. O sea, no es que cada uno de estos ligandos pueda unirse al mismo HER1, sino que depende de con quién está unido, qué tipo de ligando es el que se favorece. Aunque parece sencillo, todavía a la fecha se sigue estudiando exactamente cuál es la especificidad de cada uno de los ligandos por cada uno de los heterodímeros. Y el principal problema es que no sabemos en los tejidos normales cuál es la distribución de estos receptores y la formación de heterodímeros. La mayoría de las células presentan más de uno de estos receptores.
Bueno, ahora sobre la estructura del gen y de la proteína. Si imaginamos que aquí tuviéramos la membrana celular, o aquí, en esta región, aquí estaría acostada la molécula, lo que tenemos hacia arriba sería el dominio de unión a ligando. Aquí estamos viendo HER1, o sea, el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Tiene dos dominios de unión a ligando, por eso se llaman L1, del ligand 1 y 2, que estarían representados aquí. Voy a seguir este mapa porque me interesa la numeración que está aquí arriba. Después de esto viene la región transmembranal, que es lo que mantiene unido el receptor a la membrana, y después en el interior tenemos una región yuxtamembranal, y hacia el final vamos a tener, en este dominio SH1, es donde reside la actividad de sinasa. Esto es, aquí está la enzima que va a tomar el ATP, va a quitar el fosfato gamma y lo va a transferir, curiosamente, no a otros sustratos de primera instancia, sino a la región carboxilo terminal del mismo receptor. Entonces, los residuos de tirosina que van a ser fosforilados son estos que están aquí. Como ustedes ven, se conoce con toda precisión cuáles son los residuos. La Y, les recuerdo, quiere decir tirosina. Bueno, en este esquema en donde tenemos acostada la molécula, aquí dice sinasa, y eso corresponde al dominio SH1. Aquí puse dos flechitas, la posición 750 y la 858. ¿Alguien sabe por qué están ahí? Son las mutaciones asociadas a cáncer de pulmón. Las mutaciones puntuales asociadas a cáncer de pulmón, en el 85% de los pacientes, son mutaciones puntuales en este residuo, en donde se pierde un nucleótido, o en este residuo en donde se cambia un aminoácido por otro. Y el resultado de esa mutación es que ahora la sinasa está permanentemente activa. Si la sinasa se encuentra permanentemente activa, no necesita de ligando, no necesita dimerizarse, y entonces la señal siempre está presente. Perdón, en este esquema que les presento aquí, resume de una manera muy sencilla toda la vía de señalización clásica del factor de crecimiento epidérmico que lleva a la proliferación. Espero que ahora quede claro que solo es una de las tres respuestas posibles. Las otras serían la diferenciación celular y la otra la motilidad. En este caso, el receptor une a su ligando, se forma un dímero, se activa el dominio de sinasa y fosforila los residuos que veíamos representados en la figura anterior. Estos dominios van a servir como puntos de anclaje para otras proteínas que activan a la proteína RAS, y esta activa una cascada de sinasas, que son las sinasas dependientes de señales mitogénicas o MAP sinasas, que van a conducir a la activación de factores de transcripción, y eso va a hacer que las células proliferen. Entonces, ese sería el esquema más sencillo, pero no explica todo. Habíamos dicho que la activación de esta familia puede activar otros procesos. Entonces, para empezar, pueden interaccionar con otras vías de señalización. Aquí, por ejemplo, los receptores de 7 dominios transmembranales que van a activar proteínas G y van a activar las cascadas dependientes de fosfatidilinositoles o de AMP cíclico. Vemos que los receptores de la familia de EGF pueden modificar estas otras vías. ¿Se acuerdan de estos switches que había yo dicho, ¿no? El switch encendido y apagado y uno que modula. Bueno, estas flechitas que permiten la interacción entre estas dos vías, lo que hacen es que ahora la actividad del receptor de factor de crecimiento epidérmico puede modular a la alta o a la baja las señalizaciones que se activan a través de receptores de 7 dominios transmembranales. Y por supuesto, lo contrario también es cierto. La actividad de estos receptores, de 7 dominios transmembranales también afecta la señalización de los receptores de la familia de GF. A este proceso se le llama interacción cruzada o diálogo cruzado, que ustedes lo encuentran en la literatura ya todo el tiempo como crosstalk, que es probablemente la gran frontera de la señalización, porque lo que permite entender es cómo se integran señales. En otras palabras, no es lo mismo que una célula haya visto primero insulina y después factor de crecimiento epidérmico, a que si lo hago al revés, primero ve factor de crecimiento epidérmico y después ve insulina. Las respuestas no son iguales. ¿Por qué? Por la influencia de estas vías. ¿Cómo se logra
que el mismo receptor pueda participar en respuestas celulares diversas. Es la misma señal que viene de fuera, pero tengo diferentes resultados: proliferación, diferenciación, motilidad. Bueno, esto se logra porque cada uno de los residuos de tirosina que es fosforilado en realidad se convierte en un punto de unión o de reclutamiento para proteínas de donde se inician diferentes señales. Esto es, cada residuo de tirosina fosforilado tiene un significado celular diferente. Uno de ellos dirá proliferación, otro de ellos dirá migración y otro de ellos dirá diferenciación. Pero entonces, ¿cómo sabe la célula qué es lo que debe de hacer? Entonces, si una célula tiene el mismo receptor, tendría que proliferar, migrar y diferenciarse todo al mismo tiempo. Y esto se logra porque no todas las células expresan estas proteínas acopladoras o adaptadoras. Si la célula carece de esta última, bueno, pues entonces la célula no podría diferenciarse. Solo podría proliferar y migrar. De manera que el control de la expresión de estas otras proteínas es importante para las respuestas celulares. Lo que ocurre en las células transformadas es que las células expresan todas aquellas que tienen que ver con supervivencia, proliferación y motilidad, y dejan de expresar las que tienen que ver con mantener el estado diferenciado. Como quiera que sea, este esquema muy sencillo explica cómo un mismo ligando, actuando sobre un mismo receptor, puede inducir diferentes respuestas celulares. Muy bien, entonces, hasta ahí como introducción. Bueno, pero todo esto, ¿qué utilidad clínica tiene? ¿O cómo llegamos a interesarnos en este receptor y en estos ligandos para entretenernos hoy en la noche? Bueno, todo empezó con el cromosoma Filadelfia. La identificación de que el cromosoma de Filadelfia estaba unido a un tipo particular de neoplasia hematológica llevó a buscar cuál era el gen que se ubicaba en esta translocación. Esta búsqueda permitió identificar el gen de interés, que resultó ser una sinasa, y por supuesto es una sinasa de residuos de tirosina, SABL, que se transloca con la proteína BCR. No voy a entrar en más detalle, lo importante es que el resultado de esta translocación genera una proteína híbrida. La mitad de la proteína es BCR y la otra mitad es ABL. Ahora, ¿cuál es el pecado de esta célula que tiene esta translocación? O sea, ¿por qué es neoplásica? ¿Por qué produce esta alteración? El problema tiene que ver con la región promotora de BCR. Este promotor es un promotor muy potente. Las células normalmente expresan grandes cantidades de esta proteína. Y de CABL, CABL dijimos que era uno de estos genes que fosforilan a una de cada 1000 residuos fosforilados. Entonces se antoja que no debo tener mucha de esta proteína. De hecho, tenemos muy poquita. De todas las sinasas de residuos de tirosina tenemos muy poca. Y su cantidad está estrictamente controlada. ¿Qué pasa con la translocación? Pues que ahora la célula tiene grandes cantidades de esta proteína híbrida. Y quisiera llamar su atención a que ABL pues está más o menos intacta. Le falta este pedacito del inicio, pero el resto de la proteína es una proteína normal. Entonces, el primer pecado que tiene esta célula con la translocación es simplemente que tiene ahora grandes cantidades de esta enzima, de esta sinasa. Y cuando se activa, produce una señal potente y de larga duración. Y ese es el primer problema. Cuando esto se reconoció, Brian Drucker, que es el papá de toda la terapia con moléculas pequeñas, él no lo sabía, pero eso es lo que estaba haciendo, se dio a la tarea de buscar la manera de interferir con esta sinasa, con la sinasa CABL, y diseñó una idea muy sencilla. Lo que pensó fue esto: si la sinasa híbrida BCR-ABL lo que hace es tomar ATP, toma este ATP y lo une, y el fosfato gamma se lo va a transferir a una proteína sustrato, que sería este rojito. Esta proteína fosforilada ahora iría a producir las respuestas que tengan que ver, en este caso, con proliferación. Su idea fue muy sencilla: vamos a diseñar un inhibidor, una molécula que bloquee el sitio de unión del ATP.
Es como un juego de sillas, ¿no? Si todas las sillas están ocupadas, pues ya no me puedo sentar. Si yo introduzco a la célula suficientes inhibidores, ocuparé todos los sitios que pueda ocupar el ATP, y entonces este ATP ya no podrá entrar y por lo tanto la señal no podrá proseguir. Drucker tuvo muchas dificultades al principio porque la idea de sintetizar un análogo de ATP, aquí lo tienen dibujado, pues no suena como muy sano porque el ATP se necesita para vivir. Entonces, si voy a introducir a la célula un compuesto que va a ocupar todos los sitios del ATP, uno pensaría que va a ser muy tóxico. Y recuerden este concepto de toxicidad. ¿Con qué tendría que ver? Con el efecto tóxico que vemos asociado con todas las moléculas pequeñas. ¿Y a qué se deberá? Pues se debe a que estos inhibidores no solo se van a unir al sitio de unión de ATP de CABL, se van a unir al sitio de unión de ATP de muchas otras sinasas, de residuos de tirosina, de serina y de treonina. Y quedamos que estas son señales que organizan las respuestas y la vida celular. El resultado es que si pongo demasiado de estos inhibidores, pues seguramente voy a empezar a ver efectos tóxicos, inespecíficos. Entonces, la apuesta que hizo Drucker es que si él producía un compuesto que se parecía en términos generales al ATP y podía anclarse en forma preferente, y que quede claro, preferente, no exclusiva, a CABL, debería de poder interferir con la señal de esta molécula. Y esto lo llevó a diseñar el imatinib. No se parece mucho, pero yo me hice la ilusión aquí de que podía encontrar algunas semejanzas. El ATP tiene un anillo plano de la adenina, aquí está este anillo, tiene una estructura con un oxígeno de doble ligadura unido al fósforo, aquí está un carbonilo, doble ligadura unida al fósforo. Es importante que estos enlaces pueden girar, igual que estos que están aquí, y además tenemos un anillo con OH, que en este caso lo sustituye con este anillo que tiene esta amina secundaria, que puede formar puentes de hidrógeno. No se parece mucho, pero funciona muy bien. Y funciona tan bien que lo que tenemos aquí, que es una caricatura de uno de los experimentos cristalográficos que desarrolló Drucker, vemos cómo el imatinib entra exactamente en el sitio donde normalmente debiera de entrar el ATP. Y por lo tanto lo desplaza, haciendo exactamente lo que él estaba proponiendo. Con este experimento, él diseñó el primer inhibidor de sinasas. Nada más cabe mencionar que él originalmente, cuando estaba haciendo sus estudios, quería diseñar un inhibidor para el receptor de crecimiento derivado de plaquetas, no para CAB. Cuando apareció, quedó claro que la translocación Filadelfia se involucraba una sinasa de residuos de tirosina, decidió mover sus estudios para inhibir esta sinasa y curiosamente usó el mismo esqueleto que estaba pensando diseñar para el receptor de PDGFR. ¿Por qué menciono esto? Porque este concepto en realidad sigue vigente y de hecho hoy hemos dado un círculo completo. Inicialmente se trataron de diseñar moléculas que embonaran específicamente en la sinasa que me interesa. Hoy estamos regresando, por ejemplo, les recuerdo qué pasa con el factor de crecimiento vascular y su receptor. Los inhibidores que se conocen son demasiado específicos, pero tenemos otros sinasas que participan en la vascularización tumoral. Entonces, lo que se está tratando de hacer es diseñar moléculas pequeñas que puedan inhibir a PDGFR, al receptor de FGF, al receptor del crecimiento vascular y a otros que pudieran involucrarse. Entonces, con una sola molécula que tenga baja especificidad, pegarle a varios receptores necesarios para el proceso. Quisiera mostrarle ahora algunos resultados muy sencillos. HER2. ¿Cuál es el problema con HER2? En el cáncer de glándula mamaria, lo que ocurre es que el gen está amplificado. ¿Qué quiere decir amplificado? Quiere decir que tiene muchas copias del gen normal. Por lo tanto, la proteína que se va a producir es una proteína perfectamente normal. Aquí lo que tenemos es un estudio que se hizo en el laboratorio, lo hizo la doctora María Jesús Ibarra en colaboración con la doctora Yanin Chavarri. Y lo que tenemos son varias
Estas son dos líneas celulares y estos son pacientes con cáncer de glándula mamaria de nutrición. La mancha refleja simplemente la abundancia relativa de HER2 en las células completas y vemos que pues tienen muchísimo. En este caso ya estaban comparando también al receptor de crecimiento derivado de plaquetas y vemos que también expresan mucho. Ahora, ¿esto qué consecuencia tiene el que se exprese una gran cantidad de esta molécula? Tiene que ver con la señalización. Yo aquí hice una pequeña caricatura. Si esta es la cantidad normal de HER2 que tiene la célula, cuando llega un estímulo, se forma un dímero con alguno de los receptores funcionales y se produce una señal con su intensidad máxima y una duración preestablecidas. ¿Qué pasa cuando tengo muchas copias de HER2? Entonces ahora lo que ocurre es que tengo la misma señal, nada más que es una señal de mayor magnitud y de mayor duración. Y ese es el problema que tienen estas células. El gen está bien, la proteína está bien, pero la señal, la manera en que responde la señal al estímulo externo es con mucha más intensidad y de mucha más duración. El resultado, las células proliferan en una manera muchísimo más robusta. Aquí, por ejemplo, se han diseñado diferentes inhibidores. Quisiera mostrarles aquí el efecto de la fosforilación. Este sería el imatinib, aquí tenemos erlotinib. Si se pone, este es un resultado del laboratorio, lo que vemos con la mancha es otra vez cuánta proteína hay, en este caso, fosforilada. Si las células se preincuban con erlotinib, pues ¿qué es lo que ocurre? El erlotinib, en presencia de ligando, el receptor se dimeriza, el inhibidor entra a la célula, se une al dominio de sinasa, previene su funcionamiento y nunca se fosforila. Entonces, como vemos aquí, las células normales, si les pongo el ligando, pues está fosforilado, pero si pongo el inhibidor, no se fosforila. Ahora, puedo ponerlo cuando ya está fosforilado y de todos modos desaparece la fosforilación. Esto es importante porque quiere decir que entonces en las células existen las fosfatasas, enzimas, cuyo trabajo normal es remover estos fosfatos. Y eso es lo que permite que las señales se apaguen. O sea, si no quitáramos el fosfato, la señal estaría ahí permanentemente. Este experimento lo hizo la doctora Marlit Cruz y es interesante porque es una actividad diferente a la que normalmente nos imaginamos para HER2. Estas son células de una de las pacientes de nutrición y lo que se hace es un ensayo de cierre de herida. Tenemos un cultivo de estas células en monocapa y después con una punta de pipeta de plástico se raya y se crea este surco, o sea, se removieron todas las células que estaban ahí. Y después de un tiempo se ve como las células van invadiendo este espacio y lo tratan de cerrar. Es interesante que cuando se pone, cuando Marlit puso el apatinib, lo que encontró es que la herida no se cierra. Entonces aquí lo que estamos viendo es una actividad de HER2 que no tiene tanto que ver con proliferación como con motilidad. Y simplemente es para ejemplificar que no todo está en una proliferación exacerbada. Esto es, la sobreexpresión de HER2 contribuye también a la invasividad y capacidad metastática de esas células. El segundo ejemplo, cáncer de pulmón. ¿Qué es lo que pasa en cáncer de pulmón? El receptor de GF, en este caso es HER1, lo que tiene son mutaciones de activación constitutiva. ¿Esto qué quiere decir? Entonces aquí tenemos otra vez nuestra caricatura. El receptor HER1 vería su ligando, se activa, alcanza su máximo y después las fosfatasas remueven el residuo de tirosina y la señal se cae. Entonces es una señal con intensidad y duración preestablecidas. ¿Qué pasa cuando tenemos mutaciones? Salud. Cuando tenemos una mutación con una activación constitutiva, lo que ocurre, aquí lo dibujé nada más así para que, si aquí se crea la mutación, si en este momento aparece la proteína mutada, lo que va a pasar es que voy a empezar a tener señal, pero señal va a alcanzar el máximo y nunca se va a apagar. ¿Por qué? Porque es constitutiva, siempre está encendida, no hay manera de apagarla.
El resultado entonces no es tanto una señal de mayor intensidad, sino es una señal de mayor duración. Y el otro problema, que es probablemente el más serio, es que esto ocurre en ausencia de ligando. Esto quiere decir, ya no necesito la señal externa que le dice a la célula activa, la célula solita está activada todo el tiempo. Y este es un problema. Se han reconocido dos mutaciones en este caso. Una, como ya había mencionado, es la de lesión en la posición 746, en donde lo que se afecta es este motivo de aminoácidos que se llama LIR, que es un motivo de la sinasa que tiene como función reprimir la actividad basal de la sinasa. Entonces, cuando se corre el marco de lectura por la de lesión de la posición 746, esta secuencia cambia y entonces la sinasa ya no tiene freno y se activa solita, sin necesidad de ningún ligando. Ahora, estos son el menor la mutación de menor frecuencia. La mutación con mayor frecuencia, el 90% de cáncer de pulmón con mutación tiene una mutación puntual en el exón 21, que es la posición 858, que es esta que les decía. Y ahí lo que tenemos es el cambio de un glutámico por una arginina. Es un cambio bastante drástico porque cambió una carga negativa por una carga positiva. Las dos lo que van a hacer entonces es activar a la proteína y curiosamente las dos se encuentran en el dominio de la sinasa. Representan cerca del 80% de todas las mutaciones identificadas en el receptor de EGF asociado a cáncer de pulmón. Esto quiere decir que existen otras, pero que son menores. Bueno, ¿qué es lo que se antoja en este caso? Pues si tenemos un receptor que está permanentemente encendido, un inhibidor sería una excelente terapia. Lo que tengo aquí es un resumen del estudio de Russell del 2009. Fueron 2.105 pacientes, se encontraron 350 mutaciones en el receptor y aquí de este estudio donde los pacientes se aleatorizaron y se les dio el tratamiento tradicional o el tratamiento con EGF, es de donde salió con claridad el resultado de su eficacia. Quisiera nada más repasar algunos de los valores. La mutación en el exón 9 fueron 135 de los 217 pacientes con mutación que entraron. No todos los que tenían las mutaciones fueron estudiados. El 30% está en mujeres, de aquí se desprende que tiene una mayor utilidad. O sea, vamos a encontrar con mayor frecuencia esta mutación en sexo femenino. Y que preferentemente será aplicable a adenocarcinomas o adenocarcinomas broncoalveolares, porque es donde se presenta con mayor frecuencia. Aquí lo que tenemos es el resumen de tres, esta transparencia amablemente me la donaron los asistentes de nutrición, de una presentación que hicieron. Lo que vemos es el resumen de estudios, el proceso, en donde se compara el efecto de gefitinib, otro de los inhibidores de estos, contra la combinación taxol carboplatino, gefitinib, taxol carboplatino, gefitinib, y lo que vemos es que el tratamiento es eficaz, ¿no? Un resultado inesperado ahora del estudio de Mock, que me dicen que acaba de estar ahora aquí en el consenso de pulmón, los que hayan tenido la oportunidad de escucharlo, fue este resultado. Quisiera contrastar estos dos paneles. Lo que tenemos es curvas de supervivencia, en donde los pacientes que se reclutaron para este estudio se identificaron como pacientes que portaban la mutación. Los pacientes que portan la mutación y reciben gefitinib claramente se benefician del tratamiento. Lo que es interesante es que los pacientes que no tienen mutación, o sea, que tienen un receptor silvestre, si yo ahora les doy el inhibidor, estos pacientes no deben recibir el inhibidor porque ahora el resultado de mortalidad es muchísimo mayor. Entonces, este estudio es muy importante porque lo que dice es que no nada más que la posibilidad de introducir un inhibidor, un bloqueador, tiene eficacia clínica, sino que además es indispensable para una buena práctica médica el distinguir el subgrupo de pacientes que me interesa.
Y esto nos lleva entonces a un elemento adicional. Ahora lo que necesitamos es identificar a nivel molecular qué pacientes tienen la mutación para no darles un tratamiento adverso a los individuos a los que no solo no les va a hacer bien, sino les va a producir un daño. ¿De dónde saldría esta actividad? Bueno, esto quiere decir que en las células normales, si yo añado el inhibidor, voy a afectar otras funciones normales del organismo. Pero esto va a interferir con su capacidad de lidiar con el tumor, o bien lo contrario, que el tumor va a crecer mucho más eficiente cuando yo estoy bloqueando con este inhibidor. ¿Qué estaría bloqueando? Alguna de las otras sinasas, porque quiero recordarles, los inhibidores no son específicos, tienen preferencias. Pero si no existe la enzima que quiero bloquear, pues se va a ir a pegar a otras. Y eso es lo que explicaría este resultado. El problema es que no sabemos a qué enzima se está pegando en los pacientes que no tienen mutaciones. Bueno, entonces en conclusión, ¿qué es lo que vale la pena recordar? La familia de receptores de EGF representa la primera familia de receptores, factores de crecimiento estudiada. Permitió entender cómo estos receptores pueden mediar muchos tipos de respuestas celulares. ¿Por qué? Primero porque son muchos y tienen muchos ligandos. Y además pueden formar parejas entre HER1 y HER1 o HER1, HER2, HER3, HER4. Entonces, estas parejas aumentan el número de receptores. ¿Qué oportunidad tenemos? Bueno, pues que al desarrollarse el imatinib, se desarrolló el concepto de que se pueden generar moléculas semejantes al ATP que pueden ingresar a estos receptores en forma preferencial, no en forma específica. Y que por lo tanto, si mantengo el tratamiento a una dosis relativamente baja, vamos a obtener un resultado terapéutico eficaz. Esto llevó a la primera generación de estas moléculas pequeñas. Hoy existen más de 10 moléculas ya desarrolladas o en desarrollo. Hoy nos presentaron algunos ejemplos. Y esto va a seguir creciendo. Estas son algunas de las estructuras, pero quiero recordarles que todas las moléculas pequeñas lo que están basadas en parecerse al ATP. Y su variación en realidad lo único que busca es los puntos de anclaje que difieren entre una sinasa y otra. Y eso es lo que le da la preferencia. ¿Qué pasa si yo aumento la concentración en el tratamiento? Pues lo que voy a pasar es que estas moléculas se van a ir a pegar a los sitios de unión de ATP de otras enzimas. Y eso es lo que me va a producir toxicidad. Por eso es importante mantenerse siempre en el rango. Digamos, el ejemplo clásico es imatinib. Si yo en imatinib a un paciente que deja de responder le empiezo a subir la dosis y le empiezo a subir la dosis, pues los efectos tóxicos empiezan a acumularse. ¿Por qué? Porque estoy pegando la molécula a otros sinasas y entonces viene el efecto. Muchísimas gracias.